Hola, hoy en Retrologando vamos a ver una obra gráfica, en mi opinión, muy interesante, compleja y sobre todo muy llamativa, muy eficaz con respecto al receptor, al que está viendo la historieta, y me refiero a los cómics de Enrique Fernández. Enrique Fernández es un dibujante, un historietista barcelonés, nacido en 1975 y que pues desde muy temprana edad sintió pues el atractivo, el interés que le reclamaba el mundo del cómic y de la animación. Él ha participado en diversas películas de dibujos animados. Por ejemplo, es muy evidente su influencia, su mano, en una película de 2004, creo recordar, 2003-2004, El Cid, la leyenda, de animación, del Cid peleándose con el mono aquel, con el caballo, esa forma así grandiosa. Y también en otra, muy en la estética de su primer álbum, sobre todo, Nocturna, otra película de animación que en su momento pues funciona muy bien y que además es una película muy interesante. Las historias de Enrique Fernández, que normalmente son con guión propio, son dibujos y guión del mismo, incluso en general también de colores, algo que ya no es tan frecuente porque ya normalmente ves el guionista, los dibujantes y los coloristas también. Incluso ya lo que faltan los rotulistas, que también son importantes, pero bueno, los rotulistas se conocen menos. Como digo, hay una serie de constantes en su obra. A mí, por ejemplo, me interesa mucho las formas de los dibujos. Son ahora lo veremos inmediatamente. Son unas formas muy curvilíneas, muy redondeadas. Nada, por supuesto, con pretensión realista, pero que sin embargo se nos hace como si fuera realista. O sea, llega un momento en que entramos en la dinámica de que estos dibujos es la generalidad, cuando son unos dibujos muy particulares y muy especiales. A mí me interesa mucho el cromatismo, cómo él juega con el color. A mí me parece que sabe muy bien graduar los momentos de una historieta jugando con colores añiles, con ocres, y de pronto, pum, un elemento rojo ya te está llamando inmediatamente la atención. Ya digo, es un dibujo muy especial, muy particular, en mi opinión, ya digo, muy interesante. Después las historias. En cuanto a la historia, habría quizá un poco que establecer, porque él empieza con una historia un poco, a ver cómo decirlo, un poco extraña, un poco mítica. De pronto hay una decisión, hay una adaptación muy temprana de un relato ajeno, lo veremos inmediatamente, y después una historia bélica. Bélica, no diré ya en la actualidad, sino en el futuro, en un futuro pues casi posapocalíptico. Y a partir de aquí empieza unos cómics, unos álbumes, en los cuales hay ya una serie de constantes dentro de ser muy diferentes entre sí, pero que sí reiteran una serie de cuestiones. Por ejemplo, son historias ambientadas en un tiempo atemporal, en un tiempo mítico, un tiempo anacrónico, donde hay épocas de maravillas, podemos decir, pero casi siempre hay épocas de penuria. O sea, en la historieta asistimos a la decadencia de ese mundo que ha conocido momentos mucho mejores. Por ejemplo, en esta historia, aparte del elemento mítico, siempre hay una historia de pasión, más de amor, más de pasión, depende de la historia, y siempre hay un enemigo que hay que derrotar, uno o varios, porque pueden ser varios, pero fundamentalmente hay uno en cada caso, que es el que ha producido el daño o el perjuicio, está ejerciendo el abuso de poder o lo que sea, que los protagonistas se enfrentan con él, por lo general con un resultado victorioso, aunque también es otra característica, no son historias que siempre el héroe vence con una facilidad suprema y no le pasa nada, no. Aquí los héroes sufren y a pesar de las victorias pues suele haber pues consecuencias muy negativas, incluso de forma que las victorias pues puedan considerarse pírricas. Ya digo que son unos álbumes muy especiales, en mi opinión, y bueno, pues vamos a pasar sin más a ellos. Por lo que a mí me alcanza, el orden de los cómics es el que yo conozco, aunque con el último hay cierta discusión, porque es que el primer tomo salió en un año, después el otro tal, pero bueno, ya llegaremos a ello. El primer tomo, en cualquier caso, es Libertadores. Lo pongo aquí porque aquí es donde aparecerán en este ladito las páginas correspondientes para ilustrar, que es lo que interesa del vídeo, en definitiva. Esto es pues una especie de ciudadela, donde fuera hay unos humanos que son como una especie, podríamos decir, de bandido al estilo Robin Hood,
que se enfrentan pues con unos entes que son los que gobiernan la ciudad. No sé, no recuerdo muy bien, porque este cómic lo leí hace bastante tiempo, hasta qué punto la importancia de la distinción entre estos humanos con la barbita y tal, y esta especie de fantasmas blancos. Ya digo, es una iniciación a un mundo mágico, es una iniciación donde hay un mundo de opresión y la liberación, que ya el Libertadores del título ya nos lo anticipa, y que va a suceder tiempo después en casi todo lo que va a ir haciendo, si no de forma directamente explícita esto, si no hay un pueblo oprimido y otros que lo van a ayudar a desprenderse de ese yugo, sí va a haber una confrontación donde hay algún elemento que es el poderoso, que es el potente, por lo general el malvado, y esa minoría que se enfrenta, o minoría, o que en principio tiene pues más desventaja en el combate, en teoría, pero y termina pues enfrentándose con este poderoso de turno. Aquí encontramos pues unos personajes pues especiales, que hay como unos títeres, después hay los humanos, después aquí ya empieza también otra cosa que a mí me parece muy notable y no la he comentado, que es los fondos, los decorados, los fondos, los espacios donde se están moviendo los personajes, donde suceden las acciones, los que son muy cuidados, técnicamente están muy trabajados, y sin embargo dan sensación de que fuera pues lo más normal, como si fueran muy espontáneos. Aquí este es uno de los títeres, de la portada, porque los títeres en cierta manera están contando la historia y en cierto modo también son un trasunto de los personajes que desarrollan el centro de la acción. A continuación tenemos, es que esto de la cronología es muy raro, porque es que dicen que en un año ha hecho 7 cómics y cosas por el estilo, y esto pues por lo que mi experiencia y mi conocimiento me indican, que puede estar equivocado, ambas cosas, tanto el conocimiento como la experiencia, pero 7 cómics en un año no lo hace nadie. O sea, puede ser que tenga guardado en el cajón y que lo haya publicado, tal, pero es que ponen que, pero bueno, en fin. El segundo que nos interesa es de Frank Baum, El Mago de Oz. Esta versión del Mago de Oz, con estos dibujos que ya digo. Mira, el león es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Estos personajes que dije antes, así con los ojos grandes, redondeados, que es que van muy sobraditos de físico, ¿sabes? Que dan sensación de opulencia, de grandiosidad. Pero es que esto, a mí es que a mí estos dibujos me interesan mucho. Los dibujos en sí, el manejo del color me parece muy importante, es que es muy llamativo. De pronto unas pinceladas en rojo en un sitio donde estamos hablando de unos azules muy apagados, de unos verdes, y de pronto ¡paf!, un fogonazo rojo, como puede ser una ciudad, como puede ser un decorado o la melena del león, ¿no? Juega mucho con los colores. Esto lógicamente es una adaptación de Frank Baum, del Mago de Oz, pero con la perspectiva estética de Enrique Fernández, que a mí me parece muy interesante, porque además es una versión bastante, dentro de que muy sintética, lógicamente, pero está muy bien hecha. O sea, aquí encontramos la Dorothy, el inicio, el enfrentamiento, bueno, cuando la bruja cae, el conocimiento con la bruja, el conocimiento y círculo de amistad que se crea con el espantapájaro, el león y el hombre de hojalata, que no tenía cerebro, que no tenía valor y que no tenía corazón respectivamente, el camino hasta Oz, el encuentro con el Mago de Oz para descubrir que es un fraude, los enfrentamientos con las brujas y con los malvados, con los monos voladores y aquello, hasta el regreso de Dorothy de vuelta a casa. Un poco lo que es la historia que nos vamos a descubrir nueva aquí, pues el Mago de Oz. Aquí tengo La Mère des Victoires, La Madre de las Victorias. Este es el único que tengo en francés. Este yo no sé que se haya publicado en español, yo no conozco edición española de esto. Y este es el que yo me refería antes cuando hablé de una guerra posapocalíptica, porque esto es un ámbito de guerra. Todos son de mucha acción, el Mago de Oz menos, y alguno que veremos es más una acción conceptual, pero suele haber combate, batalla y cosas de estas. En el primero, en el de los Libertadores, ya lo vimos. Aquí La Mère des Victoires es una historia bélica de guerra, donde hay unos enfrentamientos entre los bandos. Hay unos que tienen los protagonistas, que son el chico este de la barba y una chica que va con él, que son pareja. Esto está un poco en la línea, sin tener que ser exactamente eso, porque no lo es, de ciertos dibujos japoneses, que no sé si se llaman manga, anime o cómo se terminan de llamar esto, de estos de acción, de combates, de lucha. Entonces aquí pues hay una contienda constante
Hay una guerra en confrontación en los sentimientos entre este señor, que es el japonés de esta especie de samurái que hay aquí con una espada, y esta chica de aquí. Son dos guerreros que están luchando y que mientras están teniendo esa actividad tan desagradable, tan violenta, tan agresiva como es la guerra, están manteniendo una relación de amor y de pasión, en contraste con lo otro. Otra particularidad de la historia es que esta guerra, pero la escena más macabra, más espantosa, está siendo retransmitido. O sea, se puede seguir a través de lo que sería, pues, no sé si decir las redes sociales, la televisión, bien que, con mucha importancia de la publicidad, que en cierta manera es la que ha condicionado a que esa guerra se desarrolle. Me parece una propuesta muy interesante, pero ya digo, no conozco edición en español. Tenemos a continuación una de sus grandes obras, una de las que le dio el espaldarazo definitivo. Esta es quizá la primera obra muy reconocida de él, que es La isla sin sonrisa. Esto es un pueblo, pues una especie de aldea donde van los balleneros, y ellos son pescadores de ballenas también. Ya estamos en este ámbito ya que vamos a referirnos casi a partir de ahora, porque es un ámbito con cierto halo de magia, con cierto halo de excepcionalidad, de prodigio. Entonces aquí pues hay este pueblo donde hay una niña, que es esta chica que sale aquí en la portada, que es una especie, no diría de ninfa, pero casi, es una niña muy asilvestrada, que va con una especie de zorrito, y entonces llega allí un ballenero. Es el contraste. Si antes hablamos del contraste de la guerra y la pasión o el amor, aquí esta relación de pasión-amor es de las pocas que no hay, porque es un ballenero que, digamos, trae a esta aldea la visión del mundo de fuera, su perspectiva del mundo, dijéramos, civilizado. Entonces llega este villano y tal, y va conociendo. Y sobre todo esta niña lo va introduciendo en formas de ver la vida distintas. Algunas más simples, otras más complejas, y donde el elemento mágico, que al principio el ballenero desestima, se verifica como una realidad. Entonces, a mí me parece un álbum muy interesante, muy bonito, como siempre. Pues la imagen aquí lo podéis estar viendo, espectaculares, que es una especie de bruja ogro del bosque, que es como una especie de lamia, que se enfrenta con el señor, con el ballenero. En fin, es que son muy bonitos estos álbumes. Además son álbumes que podríamos considerar también como cuentos, no cuentos en el sentido peyorativo del asunto, sino todo lo contrario, cuentos que se pudieran considerar como una especie de tradición en sí misma. O sea, son unos cuentos que no transcurren en el presente, ni en la actualidad, en una ciudad, ni en la modernidad que conocemos, en ningún momento, en ningún caso, con la posible excepción que ya hemos mencionado, y donde siempre hay algo que produce extrañamiento y que condiciona el final y lleva a un desenlace, por lo general, maravilloso. Y La isla sin sonrisa, pues eso es ese contraste. Aquí tengo también otra que también es una obra muy conocida, Aurore, que aunque tenga algo que ver, como se puede apreciar de la ilustración de la portada, esto que parecería Caperucita y el Lobo, pues no son Caperucita y el Lobo, esto no tiene nada que ver con eso. Aurore, pues ya estamos en el ámbito de lo legendario, de lo mítico. Si bien La isla sin sonrisa, en cierta manera también, incluso Los Libertadores, esto ya es plenamente en esto. Aquí hay un pueblo que estaba regido por unos dioses ancestrales que parece ser que no le hacen caso. O sea, pasa del pueblo, ya no ha decidido, esos dioses han decidido no seguir protegiéndolo, no seguir manteniéndolo y teniendo esa vida de maravillas que tenían. Pero hay una serie de creencias que si haciendo música se les puede convocar, que si hay determinadas cuestiones que se pueden provocar para que los dioses se manifiesten. Y efectivamente hay momentos, porque esto es un pueblo también, si el otro era un pueblo ballenero, esto es un sitio que está en un lugar que debe ser al norte, donde aparecen morsas, y hay cosas. Después en el bosque hay una serie de elementos mágicos, de personajes extraños, que como no son elfos, son otra cosa, hay unos bichitos que son como unos que corren, y por supuesto el malo terrible del bosque, con el que se tiene que enfrentar Aurora con su compañero el lobo. Y entonces aquellos dioses benévolos han cedido a algunos que no son del todo buenos. Hombre, es que tampoco
quiero entrar mucho en profundidad en la historia, es porque tampoco... A mí es que lo que me parece fundamental de esto es la estética, pero en este caso las temáticas son muy interesantes, por eso que digo, de su carácter mítico legendario. Voluntario del autor, claro. Entonces aquí hay esa especie de confrontación con esos dioses, hay unas luchas por un poder, a ver cómo expresarlo, porque no es un poder fáctico, normal, no, es otra cosa distinta. Entonces, esta chica con este lobo, esta Aurora con este lobo, pues consiguen que se mantenga un poco la paz, la armonía en el sitio. Hay un talismán, hay un amuleto, que es muy importante en la historia, que es lo que tienen que salvar, porque es lo que quieren ese amuleto tiene una serie de poderes residuales que si desaparecen, pues el pueblo se iría a hacer puñetas, en fin. La siguiente historia es en 2 tomos, los cuentos de la era de la cobra, de la era de cobra, los amantes, aquí tenemos el primero, y los cuentos de la era de la cobra, revolución. Aquí volvemos al asunto de la confrontación del poderoso con unos menos favorecidos, naturalmente muchísimo menos poderosos, y que entre ellos mantienen una relación de amor. Aquí tenemos, esta portada es muy elocuente, la cara del malvado y la pareja aquí besándose y tal. Esto es una historia, como del título podemos intuir, incluso por el grafismo de la portada, un poco cercano, próximo a Las Mil y Una Noches. Lo que pasa que es otra historia. O sea, estos son una especie de... Hay un señor, una especie de ser que va con una máscara verde, con unas plumas, y va narrando una historia, y es lo que... las historias que componen estos cuentos. Pues en este ámbito de un poco legendario, mitológico, un poco o mucho, encontramos los personajes que van desarrollando la acción, que a mí esta me parece de las obras más importantes de Enrique Fernández. Yo creo que la evolución va mejorando determinados asuntos, va creciendo en complejidad, va haciendo historia, así como Aurora o La Isla sin sonrisa es una maravilla de simplicidad, incluso, de síntesis de muchas cosas. Estas ya empiezan, siendo igualmente maravillosas, en mi opinión, a ofrecer una complejidad mayor. Aquí tenemos, como se ve en la portada, Cobra. Es el dictador, es un tirano que está mandando en el sitio en esta especie de ciudad oriental exótica donde transcurre la acción, que es el elemento que hay que batir. Después está también otro personaje, Irby, que es un ladrón, pero que por sus maldades, por las deidades lo han convertido en un diablo que además tiene que matar a gente y para sustentarse, comerse el corazón de los que ha ido matando. Y después tenemos estos dos personajes que aparecen aquí, que son Xian, que es una cortesana, una prostituta, que es la que un poco también va haciendo de alter ego de Sherezade, aunque no tenga nada que ver. Y este muchacho que es un artista, que se llama Maluk. Este Maluk está exiliado porque él es un elemento discordante, es un disidente, es un inconformista que se enfrenta con Cobra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo han exiliado. Y él desde fuera va organizando para que haya una revolución y recuperar pues su vida y su poder y sus cosas. ¿Qué ocurre? Que dentro de esta trama hay pues otras subtramas que van condicionando la acción, porque esta pasión no es tan fácil como parece. En todo caso, también vemos un Cobra que es muy manipulador. Él sabe muy bien cuándo halagar, cuándo mostrarse pues generoso y también cuándo ser un auténtico ogro, porque es que en su esencia es un monstruo. Y en este segundo tomo, que aquí lo vemos al Cobra armado en esta especie de demonio, como si fuera que lo está desplazando, aquí aparecen otros personajes más, aparece otra mujer, y es la revolución definitiva. Y hay este personaje que aparece aquí, que viene a ser el narrador, que también con carácter, pues eso, de deidad. Y después hay también un elemento que aquí se intuye en esta portada, que es un señor que hace fuegos de pólvora. Hace fuegos artificiales, es que no sé cómo decirlo, cómo podría ser. Y
que también son bombas. Y esto, en definitiva, pues ayuda mucho al desenlace. Hay otros personajes que van apareciendo en la historia y van pues otorgando aspectos para conformar esa especie de taracea de puzzle que los cuentos de la era de Cobra. Bien, con esto llegamos al penúltimo libro. Yo este tengo también, o sea, este no sé si se ha publicado, creo que sí, que está en español, pero yo este lo tengo en francés porque no lo he encontrado en... Dije antes que el único que tenía en francés, pues no, pues ahí este también. Nima. Nima, que aquí me encanta esta contraportada de esta especie de demonio, de esta que no es un demonio, que es una deidad positiva, pero bueno, rival en el bosque, que aquí tenemos también, con estos materiales suelen venir, Nima Artbook, con pues los bocetos de los personajes y cosas, y Nima Storyboard. Esto yo no me acuerdo si lo compré por separado o venían con el álbum en sí. En todo caso, seguimos en el terreno de lo mitológico, de lo legendario, en un bosque, donde hay las ninfas y los personajes del bosque con esta deidad tan espantosa aquí que infunde tanto miedo, y de pronto allí aparece un hombre. Y estas ninfas son una especie de sirenas también porque son acuáticas, pero son ninfas. Pues una de estas ninfas, que es Nima, la que da título al álbum, lo ve y se enamora de él. Entonces es una historia de transgresión en tanto estos personajes del bosque, los personajes mágicos, los elfos, los duendes, pero que en este caso son de otra manera, y ninfas de estas hay muchas, no pueden tener contacto con los que no lo son. En cambio ella desafía todas las leyes y todas las normas habidas y por haber y va con este hombre. La oposición de la deidad, que aquí también lo tenemos, aquí tenemos otra imagen del mismo, de este dios del bosque, con esta especie de cuernos, como si fueran las ramas de los árboles. Es que esto es un ejemplo muy exacto de lo que es la concepción gráfica de Enrique Fernández, este dibujo. Entonces ya digo, esta transgresión, para concluir en qué, en la consumación, o sea, a pesar de las prohibiciones, a pesar de todos los obstáculos físicos que se interponen y mágicos y todo, pues ¿con qué termina? Con que van a tener descendencia, o tienen descendencia, mejor dicho, en la última página, Nima con este hombre. Una historia muy bonita, y que fluye bastante bien. Y llegamos al último, que es el que yo digo que no se terminan de aclarar la fecha, que también venía este storyboard, y aquí estas láminas que tengo aquí, vienen unas láminas, como bien se ve, de algunos de los personajes. Bien, ¿esto qué es? Muy bien, esto es Brigada. Este es el tomo integral. Son 3 álbumes y este es el tomo integral. Este, en las fechas, lo ponen en 2012, en 2009, en 2015. Y la fecha exacta, vamos a buscar cuál es, porque esto es bastante reciente. Tanto es así que es de 2020. 2020. Entonces uno busca por Wikipedia, por lo que sea, y ve 2012, 2005, no sé qué. Esto ha sido un crowdfunding. Yo me apunté al tomo, no a los 3 seguidos, sino a este último. Y después he visto, bueno, pues eso, disparidad de fecha y de cronología. Aquí tenemos una especie de enanos que son la brigada a la que alude el título. Esto es una historia importante, extensa, que viene también en el interior su diseño de personajes, su creación de personajes y demás. Pues esto es una historia donde hay unas 3 brujas en un lugar, con un objeto allí en el centro que es como una especie de fuente de luz, que con unas características mágicas, y hay dos posiciones. Hay una especie de ejército que quiere conquistar ese lugar y el poder de las brujas, y hay otros que están en contra de eso, que son los que defienden a las magas estas. Y entre ellos está esta brigada, que son unos enanos, que son una especie de mercenarios muy fuertes, muy duros, muy rocosos, que siempre están guerreando y se entretienen pues peleándose con animales gigantescos y cosas de estas. Y en la confrontación, la brigada nos sirve de enlace porque entre ellos mismos, dentro de que hay un cierto, quizá importante espíritu de lealtad entre ellos, hacia ellos mismos, hay también traiciones, hay envidia, hay celo, hay deseo de estar ocupando el puesto que ocupa el otro, y también pues va condicionando lo que va sucediendo en las distintas actividades de caza, porque estos también tienen que estar también en un ámbito, como lo que decíamos antes, de bosques, de época
es que no es antemedieval, es una época anacrónica, es un tiempo atemporal, donde no se puede ubicar en ningún momento de la historia, creo yo, sobre todo por los personajes que son. Entonces aquí va apareciendo, aparte de estos enanos, que cada uno tiene su rol. Este que hemos enseñado antes de la fotito, que parece un pájaro rojo, este hace explosivo y pone explosivo. Entonces hay una muchacha que con un joven son los que van yendo de un ámbito a otro, que son un poco nómadas, van buscando algo y se encuentran con la brigada. La brigada también tiene sus enemigos, que sobre todo el ejército ese contrario, que quiere ocupar el lugar, que va con un enmascarado, que resulta que no está el ejército fuera. Es un usurpador, es un ejército que pretende conquistar, pero no viene fuera. Este hombre procede de allí y sabe exactamente lo que sucede. En las brujas vemos que hay una que está como muy envejecida, dos que están más viejecitas, pero con el chisme ese que tienen allí, esa especie de altar que hay el rayo de luz, pues se rejuvenecen y a la vez refuerzan sus poderes. Entonces hay que ofrecer un sacrificio de sangre, hay una serie de tramas, de índole, de intrigas, de cómo se van a llegar las cosas, y al final hay un desenlace. El desenlace es absolutamente, en mi opinión, inesperado, es un final muy sorprendente, pero bueno, que en cierta manera pone las cosas en su sitio. A mí, ya digo que a mí, interesándome mucho la historia y pareciéndome muy bonito todo esto mítico, todo esto exótico, lleno de referencias, pues eso, a lo prodigioso, es que no sé cómo expresarlo, porque es que es una ambientación mítica, personajes míticos, historias que pretenden eso, dejar un legado como en la tradición, a partir de ellos mismos, o sea, de su propia historia, quedar marcada la tradición por su carácter, eso, de maravilloso, de épico en sus casos, pero a mí sobre todo me interesa la estética, el juego con la forma, el juego con el color, muy importante. Los efectos, además son unos libros, no lo he comentado antes, pero a mí me parece que esto se nota mucho su condición de animador, en que las viñetas, lógicamente las viñetas no hay movimiento real, pero la sensación de movimiento es muy importante en estas historias. En otras también, ¿no? Esto no es un caso insólito, no es un caso único ni muchísimo menos, pero aquí el movimiento es fundamental, o sea, incluso la sucesión de viñetas va implicando ese movimiento que el autor le quiere imprimir a los distintos álbumes. Cosa que ya digo, en mi opinión, procede de su conocimiento de lo que es la animación. En fin, esto es la obra de Enrique Fernández, esto es lo que hemos querido sencillamente poco menos que mostrar hoy aquí. Aquí se han ido viendo algunas de las paginitas que componen los álbumes, pues para ilustración y gozo y deleite de quien nos acompaña viendo el vídeo. Y por lo tanto, pues nada más que añadir. Espero que el vídeo te haya gustado, que te haya interesado la obra de este autor, si no la conocías, que en mi opinión es todo punto recomendable, y si la conocías, que te la hayas recordado. Y nada más, pues si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos en el canal un día y otro, te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le pueda interesar, pues te agradeceremos que le comentes la posibilidad de suscribirse sabiendo la existencia del canal. Y nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.